El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es fundamental para todos nosotros. Es como primo hermano del tema la semana pasada que hablamos de la fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Vamos a hablar acerca de la esperanza. Y quiero empezar diciéndote una frase del pastor Bill Johnson que dijo esto. Él dice, no hay situaciones sin esperanza, solo personas sin esperanza. No hay nada que Dios no pueda transformar. No hay nada que Dios no pueda cambiar. El tema es que a veces nosotros en el proceso perdemos la esperanza de que Dios cumpla su palabra. Entonces, no hay circunstancias sin esperanza. No sé qué es lo que estés viviendo, no sé qué situación puedas estar atravesando. Puede ser que tengas una sensación de soledad terrible, puede ser enfermedad, puede ser una situación familiar muy complicada, pueden ser situaciones de finanzas, pueden ser muchas cosas, todo lo que nos abruma, ¿no? O puede ser simplemente sentirte lejos de Dios, sentir que estás como apartado de Él, que el pecado te tiene lejos, que ya no eres favorecido por Dios, que no tienes amor, que Dios ya no te ama, que está enojado contigo. Puede ser muchas cosas que estén pasando en tu cabeza, pero quiero recordarte esto, no hay situaciones sin esperanza. Todas las situaciones tienen esperanza, solo hay personas que pierden la esperanza, pero nosotros no debemos ser de ese tipo de gente, amén. Así que quiero que empecemos leyendo algo que está en la palabra de Dios. Voy a ir directo allí y es Romanos 5:5 y dice esto, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Alguien cree que Dios le ama? Pero escuche lo que dice el pasaje, dice, Él nos ama con ternura. Dios es tierno, es un papá bueno, es un papá fiel. A veces olvidamos eso en medio de las pruebas, olvidamos eso en medio de las dificultades, pero Dios es bueno y nos ama con ternura. Él sabe cuando tú necesitas un abrazo, Él sabe cuando tú necesitas consuelo, Él sabe cuando necesitas ánimo, Él lo sabe, lo entiende perfectamente. Él es un Padre tierno. Es todopoderoso, pero es tierno. Eso a mí de repente me cautiva porque Dios con un tronido de sus dedos puede hacer que todo desaparezca, puede hacer una explosión que desbarate todo lo que conocemos, pero Él se autocontiene voluntariamente y con ternura viene y toca nuestras vidas. Él es un papá muy bueno. Y dice, sigue diciendo esto, porque nos ha dado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos sentir y experimentar el amor de Dios, esas sensaciones que a veces vienen en momentos cuando cantamos, que nos viene la convicción, nos viene la fe y nos sentimos amados, es el Espíritu Santo tocándonos. Eso dice Romanos 5:5, pero hay otro pasaje en Hebreos 6, versículos 18 y 19, que dice lo siguiente. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. ¿Alguien lo cree? Es imposible que Dios mienta. Dios no miente nunca. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Eso tiene que ver con algo más del Antiguo Testamento, ¿no? De cómo el tabernáculo y el templo estaban divididos en tres partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo, estaba algo llamado el arca del pacto, donde estaban era una caja de oro con unas barras de oro que cruzaban, puestas sobre una mesa especial, y dentro estaba la vara de Moisés, o la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de Moisés y estaba, creo que ahorita olvidé el otro elemento, perdón, pero el maná, estaba el maná ahí, y entonces ahí estaba la presencia de Dios. Gracias por el acordeón, gracias. Y estaba la presencia de Dios y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar. Y si el sumo sacerdote entraba en representación de todo el pueblo y entraba en buenas condiciones, salía vivo. Si entraba en malas condiciones, se moría adentro. Por eso entraban amarrados de la cintura, traían un tipo de cascabel o de campana, ¿no? Para que en el momento que dejaran de escuchar eso, pues nada más jalaban el hilo y sacaban el puro cuerpo. Porque la santidad de Dios es tanta que el pecado de la propia persona le mataba.
Y ahora nosotros podemos entender esto. Solo di eso como una pequeña referencia, pero ahora lo que estamos leyendo aquí es que ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios sin sufrir esa muerte, porque Jesús ha pagado el precio para que tú puedas acercarte directamente a Dios sin que tú y yo nos podemos acercar inmundos como estamos, llenos de pecado, y Jesús no nos va a rechazar, Jesús nos va a abrazar. Y entonces lo que ocurre es que ahora, a través del sacrificio de Jesús, toda persona, no importando la condición que viva, puede venir a Dios y hallar alivio, hallar esperanza, hallar salvación, transformación, restauración, y todo debido al hermoso y amoroso sacrificio de Cristo. Así que le damos un aplauso bien fuerte a Jesús, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Gracias, Jesús, te honramos. Me encanta este pasaje porque dice que la esperanza que tenemos en Dios es un ancla firme. Dice que es un ancla firme para nosotros, los que han viajado en barco. Quizás algunos han viajado en ferry, otros a lo mejor pues en lancha o en algo, ¿no? El asunto es que hay que aventar un ancla para que no se vaya el navío, ¿no? Para que no se lo lleve. El ancla te sirve para afianzarte, y la Biblia dice que nuestra esperanza en Cristo es un ancla para nosotros. Tú tienes que anclarte a Jesús, tienes que anclarte y afirmarte en Él. Tienes que saber. Me gusta la figura porque el hecho de que diga que es un ancla es porque sabe que va a haber tormentas. El barco se va a mover. El barco va a ser agitado, el navío va a ser golpeado, pero si el ancla está allí, entonces el navío puede estar a salvo. Tu vida y mi vida van a estar en circunstancias muchas veces complejas, pero si el ancla está firme, entonces tú y yo vamos a poder estar firmes. ¿Y qué es esa ancla? Nuestra esperanza en Él. La esperanza en Jesucristo. Quiero leerte algo más. Romanos 4 del 18 al 21. Dice esto. Está hablando acerca de Abraham. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Grábese esa expresión, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, la semana pasada tocamos un poco este tema, ¿no? Pero es un pasaje muy conocido. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. El tipo le hacen una promesa de que va a ser padre en su vejez a los 70 años, y pasa 30 años esperando esa promesa, pero él sabe que Dios va a ser fiel con él. Y cuando él tiene 100 años, casi 100 años, nace su hijo Isaac. Y yo les decía la semana pasada que la tradición judía menciona que no solamente es lo que el pasaje enseña de la esterilidad de la matriz de Sara, sino que realmente no había matriz, que la matriz de Sara era muy pequeña, no era apta, y entonces hubo un milagro creativo de parte de Dios para hacer crecer esa matriz y hacerla apta cuando ella ya era una mujer muy anciana. Y entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza, y eso es algo que quiero que se quede en tu mente, porque la siguiente ocasión que tú y yo estemos en medio de una circunstancia complicada, te tienes que afirmar en esto: yo debo creer en esperanza contra esperanza. ¿Y qué significa esa expresión? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué significa la expresión de mantenernos, de creer en esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza es una expresión que se utiliza para explicar que Abraham creyó cuando las circunstancias externas indicaban totalmente lo contrario. Cuando una persona cree en algo, aunque las circunstancias externas indiquen lo contrario, esa persona está creyendo en esperanza contra esperanza. Es decir, tú no tienes una base natural para creer que las cosas van a cambiar para bien. No hay. Los diagnósticos de los médicos son contrarios. La situación, el comportamiento de tu esposa es contrario. El comportamiento de tus hijos es contrario. El comportamiento de tu esposo es contrario. Las evidencias externas son totalmente contrarias, pero algo dentro de tu corazón te dice: esto puede cambiar. Esto puede ser diferente, y eso es creer contra esperanza. Es cuando no hay base natural, no hay base lógica ni natural para creer que las cosas pueden ocurrir. Abraham no tenía una base natural biológica que pudiera sostener su fe. Es un hombre de casi 100 años,
a quien se le prometió tener un hijo, con una mujer estéril, anciana, no solo estéril, sino anciana ahora. ¿Qué base natural hay en eso para creer que puede pasar? Ninguna. ¿Qué base lógica hay en eso? Ninguna. ¿Qué base médica? Ninguna. No hay base, no hay sustento, no hay nada que pueda sostener la fe de Abraham, pero él cree en la promesa. Él lo que está haciendo es basarse en la promesa de aquel que le habló y dijo, aunque la circunstancia es totalmente externa, yo sé que aquel que prometió las cosas va a cumplirlas. Ese es el tema. Tú y yo podemos entender que cuando no hay base para confiar, si Dios ha hablado, Dios cumplirá. Si Dios ha dicho, Él lo hará, porque Él nunca miente. Él jamás va a mentir y no va a fallar. Si Dios es capaz de hacer con su voz todo lo que conocemos, las galaxias, el universo, ¿qué no podrá hacer con una sola palabra en nuestras vidas? Él es todopoderoso, nada lo limita. Así que si Él habla, Él cumplirá, aunque la circunstancia indique lo contrario. Es que ya fui a 4 médicos, está bien. Es que fui a 5 médicos, está bien. No importa la evidencia externa, lo que importa es lo que Dios dijo acerca de ti. Eso es lo que la Biblia nos enseña en este pasaje. Ahora, esto, quiero aclarar algo, porque esto tiene sus asteriscos para que podamos tener como esa claridad. Esperanza contra esperanza, creer esperanza contra esperanza, no es una ilusión ni negación de la realidad. Es una esperanza fundamentada en la promesa y el carácter de Dios, no en las señales externas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas confunden esperanza con negación. ¿Ok? Ejemplo, una persona le dicen, va al médico y le dicen, Señor, usted tiene un problema en la próstata. No, no es cierto. Señor, ¿lo estamos viendo? ¿Sí ve la pantalla? Sí. Eso que ve ahí es su próstata. ¿Sí lo ve o no? No, eso no es real. Y parece que eso es fe, pero más bien es negación. La realidad, solamente piensen en esto, piensen en todas las personas que en medio de una circunstancia complicada se acercaron a Jesús. Había un hombre lleno de lepra que se acercó a Jesús. Todos se apartaron y Jesús se acerca a él. ¿El hombre tenía o no tenía lepra? ¿Él sabía que tenía lepra? ¿O él decía, Señor, todos dicen que tengo lepra y se alejan de mí, pero yo no sé por qué dicen eso? No, él dijo, él sabía que tenía lepra. La mujer de flujo de sangre sabía que tenía flujo. Aquel hombre que llevó a su hijo endemoniado, que un espíritu lo quería matar, un espíritu de muerte, él decía, hay un espíritu dentro de mi hijo que lo quiere matar. Ellos saben que lo que está ocurriendo es real. Lo que están entendiendo es esto. Esta es nuestra realidad, pero Jesús está aquí. Muchas veces tú y yo lo que hacemos es caer en negación. Y no debemos caer en negación, debemos reconocer lo que está ocurriendo y al reconocer lo que está ocurriendo podemos entregárselo a Jesús y creer que en medio de esa circunstancia el Señor puede cambiar las cosas. Cuando Dina, nuestra hija, tenía 4 meses, ella entró al hospital por dolores en el vientre. Es algo que no le deseo absolutamente a nadie, ver a los pequeñitos tan chiquitos. Entrar a pediatría en los hospitales es algo que te rompe el corazón, esa es la verdad. Y ahí estaba Dina, pequeñita, más chiquita que Tien, que ahorita es el bebecito, ¿no? de la iglesia. Y estaba chiquitita. Y entonces cuando llegamos había 4 doctores, primero llegó una doctora y empezó a auscultar a Dina, le empezó a oprimir el estómago y hacen esas caras, ¿no? Cara de doctor, así, empiezan a hacer y hacen. Y entonces, permítame un momento, y se va, y llega con otro. Y entonces el otro viene y hace, le toca y hace. Y no te dicen nada, y van por otro. Bueno, el asunto es que llegaron 4. Y 4 auscultaron a mi hija, la tocaron su abdomen. Y entonces se fueron 3 y se quedó, no me acuerdo si era doctor o doctora, pero se quedó. Y nos dijo esto, su hija tiene un bulto en el vientre, tiene un bulto en el estómago. Le tenemos que hacer un chequeo para ver qué es eso. Cuando tú escuchas que tiene un bulto, 4 doctores tocan, palpan lo mismo, ¿qué es lo primero que piensas? Tumor. Y cuando escuchas tumor, ¿qué es lo primero que piensas? Cáncer. ¿Ok? Entonces, nos llevan a que le hagan a Dina el ultrasonido, le hacen el ultrasonido y en el primer ultrasonido aparece una mancha. ¿Sí? Aparece una mancha. Y entonces, cuando nosotros vemos eso,
Pues empezamos a orar. Mi esposa y yo empezamos a orar y empezamos a decir lo que hemos aprendido. Señor, este es el diagnóstico del hombre, pero nosotros confiamos en tu diagnóstico y en tus planes. Para no hacer el tema muy largo, el tema es que oramos cuando le hacen un segundo chequeo pasadas algunas horas, esa mancha en la segunda placa ya no está. Nosotros tenemos esas placas. En la segunda placa ya no está, ya no aparece. Y entonces a mi hija le querían meter cuchillo y le querían cortar. Dijeron, bueno, entonces ¿por qué tiene este problema? Si no tiene ya un bulto ahí en el estómago, porque ya no aparece, ni está apareciendo en la placa, y cuando la tocan ya no está el bulto. Entonces ahora tenía otra cosa que se le llama invaginación intestinal, que es cuando una parte del intestino grueso se detiene y la otra sigue moviéndose. Y entonces esta se paraliza y como que esta se empieza a encimar y como que se le empieza a comer. Entonces esta parte que se queda quieta se empieza a necrosar. Entonces nos dijeron, lo más probable es que tengamos que abrir a su hija, cortarle un pedazo de intestino, porque si no, lo que va a ocurrir es que la niña desgracia total. Y estamos sentados ahí en la escalera del hospital, en urgencia, estamos sentados, nos ponemos a orar y dijimos, Señor, pues tú sabes, tú nos diste esta pequeña es una promesa, ante todo confiamos en ti, tú conoces el proceso, si tenemos o no el dinero, no importa, porque cuando los hijos están ahí en la camilla, tú puedes inclusive empeñar tu carro, vas a vender la casa, lo que sea, porque los hijos son primero. Y entonces oramos y al final estoy resumiendo de 12 a 16 horas de eventos, ¿no? Pero lo estoy resumiendo. El tema es que al final Dios sanó a mi hija. Llegó el último pediatra, cirujano pediatra, la checó y dijo, no tiene nada. No, pues nosotros ya habíamos llorado, ya habíamos pasado, y el tema llegó y dijo, no hay nada, yo no sé quién dio estos diagnósticos. La niña no tiene nada, se la pueden llevar. A lo que voy es que en esos momentos tú y yo somos puestos a prueba. Y los diagnósticos eran reales, ahí estaban las imágenes, era real, los síntomas que mi hija presentaba eran reales. No podemos negar que las cosas son reales, pero sabemos que aunque las cosas sean reales, tenemos un Dios que también es real y que ese Dios está por encima de la circunstancia, que Él gobierna todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. ¿Tiene sentido? Entonces, creer contra esperanza, tener esperanza contra esperanza, no es negar las cosas, pero tampoco, escucha esto, tampoco es ese optimismo o positivismo tóxico, ¿no? De llegar a decir, échale ganas, brother, ¿no? Échale ganas, hermana, usted crea. No, escúcheme. El positivismo te dice simplemente que creas, pero no te da las herramientas. ¿Ok? Queridos, muchos de ustedes, hemos creído muchas cosas hemos creído que nos van a pasar muchas cosas buenas y a veces no pasan, ¿no es verdad? Porque el tener esperanza no significa tener un positivismo o un optimismo tóxico de decir échale ganas o simplemente cree más. No, hay que tener herramientas para eso. Y la Biblia nos enseña cómo tener herramientas para esto. Miren, el optimismo se apoya en probabilidades o en la voluntad humana. La esperanza contra esperanza se apoya en la promesa y fidelidad de Dios. ¿En qué nos apoyamos? En la fidelidad y en la promesa de Dios. El optimismo mira resultados. La esperanza cristiana mira a Dios, su persona y sus promesas. Nosotros no vemos los resultados, vemos a Dios en medio de la circunstancia. Así que hay algo que nosotros tenemos que comprender. Dios nos está diciendo, quiero que tú, a varios de los que están aquí, que estaban dando por muertas ciertas situaciones en su vida, Dios les está diciendo, quiero que vuelvas a tener esperanza. Quiero que vuelvas a tener esperanza. Es lo que Dios está diciendo esta mañana. Quiero que vuelvas a tener esperanza. Quiero que confíes en mí. ¿Están siguiéndome acá? Ahora, algo muy interesante es que esta esperanza, la esperanza cristiana, no es como el resto de la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es optimista, se basa en esfuerzos humanos, se basa en que, pues a ver si sale, ¿no? A ver si por ahí nos llueve y capaz que sí pega el chicle, ¿no? No, la esperanza cristiana se fundamenta en las promesas y en la persona de Dios. Y esta esperanza cristiana, digamos que lo podemos llamar así, es escatológica. El término escatología, la escatología es la rama cristiana que estudia el fin de los tiempos. ¿Ok? La escatología es la rama del cristianismo o de la fe que estudia el final de los tiempos. Viene de ese vocablo escatos, que significa final, ¿no? Tiempos finales, eso significa. Entonces, la esperanza cristiana es escatológica. ¿Por qué?
se fundamenta en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está fundamentada en cómo Dios dice que terminan las cosas. ¿Alguien sabe cómo acaban las cosas? ¿Sí saben? ¿Más o menos? ¿Tienen idea? La esperanza cristiana, según la narrativa de Dios, según su palabra, el fin de los tiempos es de la siguiente manera: Jesús viene por los suyos. Aquí va a ser un caos, porque el momento en el que la iglesia sea levantada, ya no hay Espíritu Santo en la tierra. ¿Saben qué contiene la maldad? ¿Saben qué hace que este mundo no esté en llamas completamente? La iglesia, porque en ella está el Espíritu Santo. Y nosotros hacemos una presencia, un contrapeso en eso, atacamos las tinieblas. Cuando un cristiano entra en un cristiano bien, que anda bien con el Señor, que está convencido de su fe, en quien mora el Espíritu Santo, entra a un lugar, el Espíritu Santo va ahí y las tinieblas retroceden. Pero en el final de los tiempos, cuando Jesús vuelva, la iglesia va a ser levantada y el Espíritu ya no va a estar aquí. Y entonces será ese momento que se conoce como la gran tribulación. Y esto será una locura. Muerte, destrucción, todo sin freno. El mal se va a desatar como nunca antes lo hemos visto. Pero la esperanza cristiana está fundamentada en que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y resucitó como Señor y Salvador. Y así como va a venir con su iglesia, porque la segunda venida de Cristo es un evento en dos partes. Primero viene por su iglesia y nos levanta, pero luego Él va a volver con su iglesia y va a establecer un reino de 1000 años en este lugar. La Biblia lo enseña, que Él va a establecer algo llamado el reino milenial. Y Jesús va a estar sentado en un trono aquí en la tierra durante 1000 años gobernando y todos vamos a aprender cómo es que se debía gobernar. Por primera vez habrá un rey verdaderamente justo gobernando el universo, sentado en la tierra, gobernando todas las naciones. Y al final de todo eso, ¿qué va a ocurrir? Más al rato lo voy a leer, pero nuestra esperanza está fundamentada en eso. Está fundamentada en esa esperanza, ¿me explico? En el final de las cosas. Y entonces yo sé que al final yo me voy con Él. Si me muero hoy, yo sé a dónde voy. ¿Tú sabes a dónde vas? Si no tienes certeza de dónde vas, necesitas venir a Cristo. Porque Jesús prometió que todo aquel que viene a Él y le entrega su corazón con verdadera sinceridad, dice que su Espíritu Santo viene a morar en la persona. Y a partir de ese momento el nombre de esa persona está escrito en el libro de la vida y esa persona ha sido salvada. Si muere, irá directamente a la presencia de Dios. Hace varios años varios de ustedes hicieron esa profesión de fe y han dado frutos a través del tiempo. Yo, si muero el día de hoy, sé a dónde voy. Yo antes tenía una fe donde no sabía dónde iba. Me preguntaban: ¿dónde vas cuando te mueras? Y yo decía: pues no sé, eso dependerá de Dios, ¿no? O dependerá de mis obras. Es que si soy bueno me voy al cielo, si soy malo me voy al infierno. Bueno, es que ¿quién realmente es bueno? No hay nadie bueno, en todos hay maldad, todos estamos condenados al infierno. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Solo Jesús salva. Si crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador de todo corazón, crees que Él murió y resucitó entre los muertos, que es el Hijo de Dios, que está vivo, y crees en lo que Él hizo, y tú le entregas tu vida, entonces Él viene a morar dentro de ti y en ese momento te asegura salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, el cristiano, cuando estamos, la iglesia que tiene una esperanza real, deja de temer a la muerte. Porque sabe, pues sí, la muerte duele, es una separación, hay un duelo, hay muchas cosas, pero sabemos a dónde vamos a terminar, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien de ustedes piense que el lugar donde Cristo está sea mejor que este. ¿Sí? ¿Creen que es mejor que este? Yo creo que sí, ¿no? Y Jesús ha prometido eso. Pero estamos demasiado afianzados en este lugar. Y algunos caminamos nuestra fe no viendo a Cristo, como dice Hebreos, poniendo los ojos en Él, sino caminamos nuestra fe viendo al mundo. Lo que nos gusta del mundo, aferrándonos al mundo. Por eso la esperanza se diluye. Nuestra esperanza es una esperanza que se fundamenta en todo lo que Dios ya dijo que va a suceder. ¿Alguien cree en lo que Dios dijo? ¿Lo creemos de corazón? Amén, perfecto. Ahora, quiero que leamos dos historias. Quiero que leamos juntos dos historias. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Me gustan las historias, son maravillosas.
Primer libro de Samuel, capítulo 1. Me encanta. Si no han leído Samuel, lean Samuel, se van a enamorar. Escuche esto. Vamos a leer todo el capítulo 1. Escuche, por favor. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Ahora, punto aquí, paréntesis. ¿Por qué la Biblia da tantos datos que a veces decimos, es que yo empiezo a leer eso y no entiendo absolutamente nada? ¿Y eso a mí qué? ¿No? Porque varios así leemos la Biblia y decimos, ¿eso a mí qué? La Biblia fundamenta estos datos de esta manera para que cuando tú dudes de la historicidad de la Biblia, vayas a la historia y busques las referencias de dónde viene cada persona y su linaje y compruebes que lo que se está diciendo es real. ¿Ok? Dentro de las líneas de estudio de la Biblia y de la fe hay una rama llamada apologética. Y la apologética es la que se encarga de la defensa de la fe. Estos pasajes a los que estudian apologética les funcionan mucho porque así se comprueba que este hombre fue real. Se va siguiendo un linaje. ¿Tiene sentido? Por eso es que lo pone allí. Elcana tenía 2 esposas. Era tremendo. Ana, se me fue aquí, perdón. Ana y Penina, ¿ok? Se me perdió el texto, perdón. Tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Ahora, esto tiene un contexto. Ser estéril en aquellos momentos era un motivo de vergüenza. El que una mujer no pudiera tener hijos se le señalaba como una mujer de vergüenza, a la que Dios no había bendecido. Por eso no podías tener hijos, porque eres una mujer no favorecida. Por eso Dios no está contigo. Y no solamente eso, sino que también la esterilidad se acuñaba al tema del pecado. Se consideraba que una mujer estéril es porque no podía tener hijos porque estaba bajo maldición a causa de su pecado. Entonces esta mujer Penina lo que hacía era reírse en la cara de Ana y le decía, tú no puedes tener hijos. Tú eres la estéril, Ana, y todos los apodos que se les puedan ocurrir, ¿no? Y se burlaba de ella, y aquella con un montón de hijos, y se burlaba porque ahora los hijos iban a ser los herederos. Ella era una mujer que tenía más valor por haber tenido hijos, y la gente la veía de otra manera, y Ana era constantemente señalada. Era constantemente señalada, una mujer que vivía en vergüenza constante. Entonces ella lloraba. Dice que ni siquiera quería comer. Versículo 8, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntó Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Le dice el esposo. O sea, yo te amo y pues espero que yo sea suficiente para ti. Tratando de animarla, así como los hombres cuando vemos a nuestras esposas llorando y que a veces nos falta un poquito de tacto, ¿no? Y entonces decimos, ya, no es para tanto. ¿No? En un afán de querer levantarlas, como que la mujer nada más se nos queda viendo y dice, ¿no podrías guardar silencio y solo abrazarme? ¿No? ¿Verdad que sí, mujeres? Sí, sí, ok, sí, ok. Esta mujer no puede tener hijos. Versículo 9. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte.
Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor, para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Ana nunca negó su condición. Más bien suplicó con sinceridad y dijo: Señor, si está en tu corazón concederme un hijo, yo quiero decirte que si tú me lo das, yo te amo tanto y lo que yo quiero experimentar es tener a un hijo conmigo, pero sé que si tú me lo das es porque es tuyo. Yo te lo voy a devolver y él va a ser para ti. Y Samuel fue un jefazo, o sea, fue un súper hombre de Dios. El tema es que esta mujer está en medio de una circunstancia adversa y su esperanza, ¿dónde estaba? Ella decía: si el Señor se acuerda de mí, su esperanza está ¿en quién? En Dios, no en su circunstancia. Ella va a orar y en el templo el hombre que tenía que interceder por ella la juzga, porque la escucha que está orando y dice: esta viene borracha. Y es como cuando la gente entra por esa puerta y llega con una necesidad grande de parte en su vida, está esperando el favor de Dios, y nosotros estamos de este lado y decimos: ahí viene ese. Ah, sí, ya mira, ya se fue al mundo, como ya el mundo ya lo arrastró, ahí viene ya de regreso con la cola entre las patas, juzgando. Y entonces cuando ella le dice: no estoy borracha, solo le estaba pidiendo al Señor, entonces como que Eli reacciona y dice: bueno, que Dios te conceda lo que has pedido, hija. Se puso espiritual. Pero hay otra historia. ¿Alguien me sigue? Esta es un poquito más larga. ¿Les gustan las historias o no? Ok. Job. Vamos a leer el capítulo 1 y hasta el 2 al versículo 10. Pero escuchen esto: quien no ha escuchado nunca Job, agárrese. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual en Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron, es decir, los ángeles, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos, porque Satanás es un ángel, sigue siendo un ángel, aunque está caído, pero es un ángel. Vino con ellos. ¿De dónde vienes? Satanás contestó
¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es mejor hombre, es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, y un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraron en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y las burras comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Capítulo 2. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale salud, quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job nunca dijo nada incorrecto. Qué historia, ¿no? Este cuate, o sea, los que hoy llegamos aquí diciendo: la estoy pasando mal, escuchamos esto y decimos: no se parecen nada. Aquí hay muchas cosas, esto lo podríamos estudiar, nos podríamos pasar mucho tiempo estudiando esto, porque yo sé que aquí hay preguntas que a muchos les surgen, como por ejemplo: ¿por qué Dios permitió que eso pasara? Esa es la primera pregunta: ¿por qué Dios? Parece que Dios como que incita al diablo, ¿no? ¿No has visto? Como que presume a Job y dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Como que Satanás lo había así, como que dice: ah, sí, por ahí hay un tal Job, como que Dios lo puso en el target, en el blanco, ¿no? Así como que lo puso: ahí está Job, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le da este permiso? Aquí hay algo, miren, tenemos 2 formas de ver esto. O vemos a Dios como el malo que permitió que Job perdiera todo, pero aquí hay algo importante. Job dice: ¿cómo salió del vientre de su madre? Y sin nada. Todo lo que había logrado en su vida era ganancia. ¿De quién venía?
y a quién le pertenecía. Tú y yo tenemos una mentalidad de dueños. Creemos que todo es nuestro. Por eso cuando algo nos es quitado, repelamos. Es que esto era mío. Nunca fue tuyo. ¿Cómo saliste del vientre de tu madre? Sin nada. ¿Qué posees? Nada. Todo lo que vas acumulando al pasar del tiempo, hijos, familia, no te pertenece. Le pertenece a Dios. Job lo entendió. Por eso dijo, yo salí desnudo del vientre de mi madre. Dios me dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. Yo no voy a recibir solo lo bueno de Dios. Job nos está dando una paliza. Porque regularmente a ti y a mí nos encanta recibir lo bueno de Dios. Y cuando recibimos lo bueno de Dios, lo que buscamos de Dios, nuestra esperanza se afianza. Pero cuando no recibimos lo que Dios, lo que creemos de Dios, entonces dudamos de su bondad, ¿no es verdad? Dudamos de su amor sobre nosotros. ¿Dónde está Dios en medio? Y nuestra esperanza es vulnerada. Yo prefiero verlo de esta manera. Y permítanme decirles por qué tengo paz en mi corazón a pesar de que leo esto. Hay algo llamado soberanía. Dios es soberano. Ese término, soberanía, significa que Dios es la máxima autoridad en todas las cosas y que nada sucede sin que Él lo permita. No hay nada que pase sin que Él lo permita. Y aquí hay algo muy interesante. Satanás, si ustedes ven la imagen y ven la historia y lo analizamos con criterio, se van a dar cuenta de algo. Satanás nunca puede tocar a Job si Dios no se lo permite. ¿Sí o no? Él le dice, quita el vallado. Si tú me autorizas, yo lo podré tocar. Y entonces primero le dice, puedes tocar sus bienes y sus posesiones. Y aunque Satanás intentó seguramente hacer más, Satanás se tuvo que sujetar a la orden de Dios, porque Satanás, aunque sea muy malo, se sujeta a lo que Dios dice. Porque Dios es la máxima autoridad. Y entonces, cuando le dice, ¿y puedo tocar su cuerpo? Puedes tocar su cuerpo, pero no puedes quitarle la vida. Entonces, aunque le salieron llagas, Job siguió vivo. Y él sabía. Y dijo, yo voy a amar a Dios si me da o no me da. Y no solo voy a recibir de Dios lo bueno, voy a aprender a recibir lo malo. Voy a aprender a alabar a Dios. Eso traducido a nuestro tiempo es, voy a aprender a tener esperanza, alabar a Dios, amar a mi Señor en las buenas y en las malas. Voy a aprender a ser fiel con Él, no importando mi circunstancia. Dios no cambia y las circunstancias sí van a cambiar. Pero aquí hay algo que a mí me da muchísima paz. El diablo nunca va a poder tocar mi vida y a mi familia si Dios nunca se lo permite. Esa es la soberanía de Dios. Todo el mundo siempre ve la desgracia de Job, pero yo lo que veo es la mano de Dios, cómo lo cuida y cómo pone un vallado y cómo el diablo no puede salirse por la puerta de atrás a hacer travesuras sin que Dios lo sepa. Y de repente es como que, es que esto que me está pasando, la enfermedad que diagnosticaron sobre ti, sobre algún familiar, no le va a llevar a muerte si Dios no lo permite. No importa, ¿me explico? No importa lo que el médico diga, la enfermedad está ahí. Pero a menos que Dios diga, esa enfermedad es para muerte, la persona morirá. Pero si Dios dice, esa enfermedad no es para muerte, no importa cuán enferma esté la persona no va a morir a causa de esa enfermedad. Esa es la soberanía de Dios. Y yo prefiero siempre verlo desde ese punto. Entender que mi vida, la enfermedad, mi familia, mi provisión dependen de Dios, no de las circunstancias, de su provisión. Todo puede ser adverso para nosotros, pero si Dios dice, no importa que se esté incendiando el entorno, ustedes estarán a salvo, no habrá fuego que nos pueda consumir. ¿Alguien me está escuchando aquí? Porque eso es en lo que tienes que empezar a pensar. No importa lo que esté ocurriendo alrededor, no importa las cosas que estén ocurriendo. Si el soberano no dice que eso me va a derribar, no me va a derribar. Si Dios no dice que eso me va a matar, esto no me va a matar. Yo estoy en las manos de Dios. Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Y es ahí donde tú y yo tenemos que despertar. Porque creemos de alguna manera cuando las cosas se ponen difíciles que Dios perdió el control. Es que esto que está pasando, y aunque decimos con la boca que no, en nuestra actitud demostramos que creemos que Dios ha perdido el control. Por eso entramos en caos, por eso entramos en angustia, porque como ya salió de nuestro control, creemos que también salió del control de Dios, pero Dios nunca pierde el control de nada. Así que mi esperanza se deposita en que Él tiene el control de todas las cosas, que Él sigue siendo soberano. Hasta donde yo sé, Él sigue sentado en el trono.
Él sigue reinando, Él sigue siendo el primero y el último, hasta donde tú y yo sabemos, así son las cosas. Pero es que el enemigo, la enfermedad, es que ahora me está lloviendo sobre mojado, las finanzas, esto, no importa. Si Dios dice que saldrás de ahí, no importa todo lo que venga, saldrás. Porque el soberano ha declarado sobre ti que avanzarás. Esa es nuestra esperanza, es donde colocamos nuestros ojos. ¿Cuál es el problema? Que nos ponemos a mirar mucho la circunstancia y nos olvidamos mucho de lo que Dios ha hecho y ha dicho sobre nosotros. Este hombre Job declaró algo muy importante más adelante, escuchen. En el capítulo 19, versículo 25, dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, ya habían pasado, porque no todas, o sea, yo te recomiendo que leas Job. Después de eso le llegan los amigos, ¿no? A decir, seguramente está pasando esto porque eres de lo peorcito, porque hiciste cosas, o sea, ¿qué tipo de amistades son esas, no? Y empieza a haber mucha disyuntiva y mucha confusión y todo, pero en medio de todo, Job dice esto. Job 19:25, pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. ¿Saben de quién está hablando? De Jesús. Él está en medio de una circunstancia donde perdió todo, queridos. Perdió todo. Solo como referencia, el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Job no conoció a Jesús, ni siquiera fueron contemporáneos. Pero él en medio de la circunstancia, su esperanza le permite tener una revelación gloriosa. Y él dice, a mí me puede estar pasando todo esto. Lo único que yo sé es que un día mi Redentor, el que me rescata, el que cuida de mí, el que me ama, el que me defiende, va a pisar esta tierra con sus pies. Y lo declara. ¿Dónde estaba la esperanza de Job? En Dios. ¿Dónde está tu esperanza? Pregunta. Esta pregunta tú y yo nos la debemos hacer. ¿Estoy permitiendo que el dolor me hunda? ¿O lo estoy entregando a Dios para que la esperanza me sostenga? ¿Estoy permitiendo que el dolor me hunda? ¿Eso es lo que estás permitiendo? ¿Que tu circunstancia te esté arrastrando hacia abajo? ¿O le vas a entregar la circunstancia al Señor confiando en lo que Él dijo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les digo algo? Solo terminé el punto 1. Y aquí lo voy a dejar. Pero quiero recordarles algo. Son 5 cosas en las que quiero animarte a que tú pongas tu esperanza en eso. Y luego te voy a decir cómo puedes alimentar esa esperanza. ¿Okay? 5 cosas en las que tú y yo nos tenemos que fundamentar para que nuestra esperanza se afiance. Primero, mantén tu esperanza en la obra de Jesús. Por la obra de Jesús, por su sacrificio, tú y yo podemos ser perdonados de lo peor que hayamos hecho. Una y otra vez. Por su sacrificio, tú y yo tenemos perdón. El diablo quiere que cuando tú pecas y pecas terriblemente, quiere que te dé tanta vergüenza que no vuelvas a Dios. Porque él sabe que la puerta de la habitación de Dios siempre está abierta. Pero si logra alejarme de ahí, entonces yo voy a perder la esperanza. Así que tú y yo debemos confiar que el sacrificio de Jesús nos da perdón, pero no solo eso, sino que nos reconcilia con Dios. Por la obra de Cristo nos podemos salvar de la condenación eterna, podemos recibir sanidad y que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántas personas aquí han sido transformadas en su vida? Llegó Jesús y lo cambió todo. Lo primero donde yo tengo que poner mi esperanza es, Señor, yo confío en tu obra. Tu obra no fue en vano. Así que pongo mi fe, mi esperanza en tu obra. Segundo, pongo mi esperanza en tu promesa o tus promesas. La Biblia está llena de promesas maravillosas. ¿Por qué? Porque sabemos que sin importar la circunstancia, la situación o el lugar, el momento, Él dijo esto.
yo prometo estar contigo. Mateo 28:20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo voy a estar contigo. Y cuando vas al hospital, ahí está el Señor. Hay personas en este momento tomando su quimio y Jesús está ahí. En este momento hay personas lamentándose la pérdida de alguien a quien aman y Jesús está ahí. Él siempre está, solo que nosotros no siempre estamos sensibles a entender que Él está ahí. Pero Él siempre está. Tú vas en tu auto a trabajar y Él va en el asiento del copiloto. Se sube al camión contigo. Te observa trabajar. Cuando tú y yo estamos dormidos, la Biblia dice que su ojo no descansa. Y es como cuando acuestas a los hijos en la cuna y están dormidos y hasta suspiran, ese suspiro bonito de que hacen y los ves tapados. Ellos no saben que estás ahí, pero tú los estás viendo. Y tú sabes, cuando detectas a tus hijos que están enconchados, están enroscados así en la cama, es sinónimo de que tienen frío. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Van y los tapan y los hijos se estiran. La Biblia dice que Dios nos cuida mientras dormimos. Él siempre está. ¿Cuál es su promesa? Yo estaré contigo. Voy a estar contigo. Esto no es un asunto de emociones, es una realidad. Él estará ahí. Tercer punto donde voy a fundamentar mi esperanza, en su regreso. Él va a volver. Él prometió regresar por mí. Él no me va a dejar aquí todo el tiempo. Dios me libre. Y yo no me voy de este lugar solo, me voy a llevar a mi familia. Nos vamos juntos. Él viene por nosotros. Él va a volver por su iglesia. Él va a regresar por los que le pertenecen. Él va a regresar por aquellos que han confiado y han creído en Él. Él va a volver. Y en eso nosotros fundamentamos nuestra esperanza. Escuchen lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando con expectativa que Jesús vuelva. La Biblia dice que todo ojo le verá. Un día aparecerá en las nubes. Y un día todos miraremos al cielo y lo veremos y sabremos que es Él. Él vendrá en las nubes, lo vamos a ver. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Un día yo le hice esta pregunta a gente que estaba conmigo estudiando en esto creemos 4 en nuestra doctrina y les dije, ¿y los ciegos? ¿Y los tuertos? Porque dice, todo ojo le verá. Jesús hará un milagro creativo para que todos lo puedan ver. ¿Te imaginas ese evento? Una persona que nunca vio nada en toda su vida y la primera vez que ve, lo ve a Él. Jesús va a volver. Así que en su regreso, cuando sientas que este mundo, tú dices, es que ya estoy así como que, ya estoy tirando la toalla, tienes que acordarte de esto. Hay una casa que te está esperando del otro lado. Jesús la compró con su sangre. Cuarto, fundamentamos nuestra esperanza en su resurrección en nosotros. Si Él resucitó, nosotros también. Hay un pastor que acaba de morir hace poco, Bodhi Bockham. Él dijo esto, le dijo esto a su iglesia hace un par de años. Le dijo esto: un día escucharán el rumor de que yo ya no existo. No lo crean, no lo crean, porque aunque yo muera, resucitaré con Cristo. No será el final para mí, porque Cristo resucitó, yo resucitaré con Él. Por eso no me tengan lástima. Tengan lástima de aquel que no se aferre a Cristo. Tengan lástima por alguien que no tiene absolutamente ninguna esperanza porque no tiene a Cristo resucitado. Este hombre, y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros, solo cambiamos el domicilio. Un día ustedes me van a dejar de ver. Pero como Él dijo, no me tengan lástima. El día que me dejen de ver, estaré en el mejor lugar donde siempre he querido estar. Si Él resucitó, nosotros también. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está. Y por último, tenemos esperanza en su nueva creación. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice esto. Entonces el apóstol Juan está viendo el final, así termina la historia.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Nuestra esperanza está en que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, queridos. Esto se va a acabar. Y a donde vamos no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay tristeza. Jesús va a venir, va a poner su reino 1000 años en este lugar, y después de reinar 1000 años para educar a todos y saber cómo se tenía que reinar, la Biblia dice que esta tierra que conocemos va a desaparecer y hará una completamente nueva. Totalmente nueva. Y lo mejor de esa ciudad, ¿saben qué es? No solo que no va a haber tristeza, no solo que no vamos a tener angustias, ni hambre, ni enfermedad. Lo mejor de todo eso es algo que nunca hemos visto. Bueno, algunos lo experimentaron, pero sin entenderlo del todo. En esa ciudad, Dios visiblemente, Dios de forma tangible habitará entre nosotros. Lo podremos ver. Lo vamos a ver. Algunos lo experimentaron en el pasado, pero no sabían que estaba caminando entre ellos. Pero Él va a volver. Y por fin veremos el rostro. Esa es nuestra esperanza. Ahí se deposita. Y con esa esperanza es que oramos: Señor, si tú quieres sanarme, sáname. Yo creo que lo puedes hacer. Pero si esta enfermedad me va a llevar hacia ti, glorifícate en medio del proceso. Porque tener esperanza no es buscar que Dios haga mi voluntad, sino con humildad aceptar la suya. Ahí fundamentamos nuestra esperanza. ¿Qué cosas prácticas puedes hacer? Relee las promesas de Dios. Lee, medita, memoriza, transcribe la Biblia. Eso va a llenar tu mente de la palabra de Dios. Medita, estudia, profundiza, lee todos los días, transcribe, pega versículos en tu casa, en el baño, en el techo, pégalos, memoriza la palabra, memoriza las promesas, van a alimentar tu fe. Recuerda los testimonios del pasado. Si Dios te bendijo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Si Dios te defendió en el pasado, te puede defender en el presente. Nunca desprecies tus testimonios. Hay gente a la que no le gustan los testimonios porque dice: ay, ese siempre cuenta sus testimonios. Pues, ¿de qué vamos a hablar si los testimonios glorifican a Dios? Me recuerdan lo que Él ha hecho por mí y los voy a hablar todo el tiempo. Le voy a contar todo el que se deje, todas las maravillas que Dios ha hecho en mí. Los discípulos dijeron: ¿creen que podemos callar lo que hemos visto y oído con nuestros propios oídos y ojos? ¿Creen eso? No, vamos a testificar qué es lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Recuérdalo. Ora de forma sincera, como Ana. No niegues la situación, más bien suplica y con sinceridad dile: Señor, esta es mi situación, pero yo sé que tú eres más grande que mi situación. Glorifícate en medio de ella. Oraciones sinceras. ¿Tienes miedo? Dile: Señor, tengo temor. Mi mamá está enferma, tengo miedo de que muera. Dame fe. Fortaléceme. Pídele lo que necesitas. Él es bueno y compasivo. Él es bueno. Y por último, acciones obedientes. Camina en obediencia. Lleva a cabo lo que la Biblia enseña. Practícalo. Y mantente viviendo en comunidad. Asiste a tu grupo. Ven a la iglesia. Júntate. Ora con otros creyentes. Todas estas cosas hacen que nuestra esperanza se vuelva a alimentar. Amén. ¿Alguien está agradecido con Jesús por lo bueno que Él es? ¿Podemos orar para darle gracias a Él? ¿Podemos darle un aplauso bien fuerte a Jesús? Nos ponemos en pie, por favor. Quiero preguntar genuinamente si alguien llegó hoy
diciendo, he estado perdiendo la esperanza, a punto de perder la esperanza en alguna circunstancia. Quiero ver mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mantengan su mano levantada. Todos aquellos que llegaron el día de hoy aquí diciendo, creo que esta situación está siendo demasiado difícil, estoy perdiendo la esperanza en eso. Ok, mantengan su mano arriba, por favor. Los que no han levantado su mano, quiero que volteen y que se acerquen a alguien que tiene las manos levantadas. Ok, sin pena, no pasa nada. Acérquense a alguien, vamos a orar los unos por los otros. No dejen a nadie solo. A alguien que haya levantado su mano, no dejen a nadie solo. Se pueden juntar por varios así. ¿Alguien más que necesite que oremos por su esperanza para retomar fuerzas en eso? Ok. Señor, te doy gracias porque nuestra esperanza no se fundamenta en nuestros esfuerzos humanos. Gracias porque nuestra esperanza no se sostiene de nuestra capacidad. Gracias porque nuestra esperanza no se sostiene de nuestra inteligencia ni de nuestros recursos. Señor, gracias porque tenemos una esperanza distinta a la que tiene el mundo. En el mundo, Señor, nos dicen piensa de forma positiva, pero tú nos dices, sé realista y en esa realidad reconocerás que yo soy Dios y que estoy por encima de todo. Señor, gracias por tu soberanía, la cual no permite que pase sobre nuestra vida cosa alguna que tú no tengas planeada. Así como Job, Señor, padeció cosas y parte de tu plan era que él lo atravesara, tú en medio de la crisis y de la dificultad lo sostuviste hasta el final. Tú eres así, eres un Dios bueno, eres un Dios bueno y fiel. Y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque nuestra esperanza está en que tú volverás por tu iglesia. Tú volverás, Señor, por aquellos que creemos en ti. Señor, creemos que al morir iremos a tu presencia. Señor, creemos que la enfermedad se sujeta a tu voz, que los diagnósticos se sujetan a tu voz, que las circunstancias se sujetan a tu voz. Creemos, Señor Jesús, que tú, mi Dios, eres soberano, eres rey de reyes. Estás por encima de todo. Así que en esta hora, Señor, yo quiero orar con compasión y con amor por mis hermanos, por tus hijos, por gente que está aquí quizás por primera o segunda vez. Quiero pedirte, Señor, porque hay gente aquí que ha levantado su mano y ha dicho, ya no tengo mucha esperanza en esto. Señor, permite que vean su realidad, que no la nieguen, pero que puedan verte a ti en esa realidad. Así como Ana oró y dijo, Señor, si tú me concedes un hijo, porque soy mujer que no ha podido tener hijos, reconoció su realidad. Hoy que mis hermanos puedan reconocer el diagnóstico, puedan reconocer la situación, pero también puedan decir, tú, Señor, hoy sé que esta es mi realidad, pero tú, Señor, eres suficiente para cambiar mi realidad. Eres todopoderoso para cambiar lo que estoy viviendo. Señor, he perdido la esperanza en esto, pero hoy me la estás devolviendo. Hoy puedo venir a ti y decir, Padre, dame fe, dame esperanza. Confío en que tú, Señor, estás haciendo las cosas conforme a lo que dijiste. Soy parte de tus planes. Tú no has perdido el control en mi vida. Tú no has perdido el control de mi corazón. No has perdido el control de mi destino. Yo estoy en tus manos. Yo estoy contigo y tú estás conmigo. Tú me amas. Así, Señor, que hoy levantamos la esperanza de nuestros hermanos. Y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, como dice tu palabra, como leímos al inicio, Él nos ha dado su Espíritu, para que a través del Espíritu podamos vivir, experimentar el amor de Dios, el cual es un ancla firme para nosotros. Señor, hoy tu esperanza es un ancla para nosotros. Señor, levanta a nuestros hermanos, levanta a nuestros amigos, levanta a estas familias, levanta a cada familia aquí representada, los que están sufriendo por causa de sus hijos,
Aquellos padres, madres que están sufriendo a causa de sus hijos, porque ven a sus hijos viviendo vidas inadecuadas, vidas que no son correctas, vidas que los van a llevar, Señor, al dolor, los van a llevar al quebrantamiento. Padre, ahí recuérdale a estos padres, recuérdales esto: yo tengo el control. Recuérdales, yo estoy en control. Recuérdales que tú estás en control, Señor. Aunque parece que su hijo, que su hija no entiende, tú estás en control. Nada ha salido de tu control. A quienes vinieron con molestias, con malestares físicos, con enfermedad, y el diagnóstico es adverso, Señor, recuérdales esto: que tú tienes el control. Tú tienes la última palabra, y donde tú dices recibe sanidad, la persona se sana, la persona se libera. Señor, para aquellos que llegaron aquí esta mañana creyendo, sintiéndose desaprobados, Señor, lejos de ti, sintiendo que están lejos de ti, que han sido desaprobados, hoy tú estás aquí diciendo: yo no cambio, estaré contigo siempre. Yo te he amado desde siempre y te amaré hasta el final. Puedes venir a mí. Esta es nuestra confianza. Señor, si perdiéramos todo lo que tenemos aquí, aquello que pensamos que es nuestro, como Job, aquello, Señor, que en algún momento por alguna idea errónea creemos que nos pertenece, danos la fe para decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Pero en cuanto a mí, yo sé que un día veré a mi Redentor volver. Lo veré regresar, lo veré volver, y yo lo veré, me postraré a sus pies, caminaré con él y reinaré junto con él. Esa es mi esperanza. Nada nos pertenece, ni nuestras esposas o esposos, ni nuestros hijos, ni nada, ninguna cosa que tenga nuestro nombre. Nada nos pertenece. Todos nosotros te pertenecemos a ti. Tú das, quitas, vuelves a dar, vuelves a mover. Eres Dios, puedes hacer lo que quieras, y lo recibimos con paz. Porque si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Si te tenemos a ti, Jesús, eso es lo que nunca nos será quitado: tu presencia. Podemos perder la salud, podemos perder el dinero, podemos perder las propiedades, los autos, podemos perder, Señor, la inteligencia, la memoria, podemos perder muchas cosas, pero nunca nos será quitado tu espíritu. Tú nunca nos serás quitado. Tú eres nuestra porción. Tú eres nuestro Dios. Podemos confiar en ti. En ti está nuestra esperanza. Puedes levantar tus manos conmigo y decirle: Señor, en ti está mi esperanza. Y puedes poner tu corazón, levantar tu corazón hacia Dios y decirle: Señor, en ti está mi esperanza. Yo estoy en tus manos. Pasará conmigo lo que tú tienes planeado. Nada fuera de tus planes me va a ocurrir. Tú te vas a glorificar en mi vida. Cumplirás tus promesas sobre mí, y tu propósito lo cumplirás en mí. Confío en ti y puedo descansar porque tú eres fiel. Fiel hasta el final. Nunca cambiarás.